Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Sean bienvenidos todos y cada uno de los hermanos que a través de este medio nos siguen y se conectan con nosotros para poder estudiar la palabra del Señor. En esta noche, amados, tenemos el estudio bíblico número 10, el tabernáculo de reunión, Cristo mi justicia. La base bíblica se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 9, del versículo 1 al 12. En esta noche estaremos estudiando, amados hermanos, referente al tabernáculo y cómo el tabernáculo representaba también, amados, el sacrificio de Cristo o la persona de Cristo que vino a sustituir, amados hermanos, todos aquellos ritos de la ley y el culto ceremonial ofrecido en el tabernáculo para darnos vida por gracia, una eterna salvación. Así que veremos en esta noche cómo todo aquel ritual que se celebraba y todo aquel procedimiento que era necesario hacer para que el pueblo pudiera, amados hermanos, tener comunión con Dios, para que pudiera el pueblo, amados, acercarse a Dios. Como también veremos en esta noche se sacrificaban corderos, amados hermanos, se sacrificaban animales para poder así con aquella sangre expiar los pecados del pueblo, expiar los pecados de judío, que era el pueblo que Dios había escogido para poder ser portadores, amados, de las noticias de esperanza. Hablábamos y mencionábamos en la lección anterior de que Dios jamás quiso o jamás pensó en su mente tener exclusividad para algunos. Al contrario, dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree pueda ser salvo, amados hermanos. Y cuando Dios escoge al pueblo judío, no era con la intención de tener un pueblo aparte y un pueblo exclusivo para él, sino, amados, para que aquel pueblo fuera el portador del mensaje de esperanza, del mensaje de salvación. Cuando Dios le habla a Abraham, vemos cómo Dios le dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Aquel pueblo fue seleccionado, amados hermanos, no para que pudieran quizá con orgullo, amados, o enaltecerse pensando que eran mejores que otros pueblos, sino para que reconocieran que ellos eran los portadores, amados, del mensaje, eran los portadores, amados hermanos, de la promesa que en un futuro aquella promesa hablaba acerca de redimir no solamente a un pueblo judío, sino a todas las naciones. Así que en esta noche veremos cómo a través de aquel tabernáculo se expresaba, amados hermanos, aleluya, el proceso de la purificación del pueblo, de la expiación de los pecados y cómo Cristo Jesús vino a sustituir todo aquello, aquel ritual que se practicaba. El bosquejo en esta noche está de la siguiente manera. La parte número 1, estudiaremos la disposición física del tabernáculo que habla de Cristo, el lugar santo, literal A, con el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. El literal B, el lugar santísimo que tenía un incensario de oro y el arca del pacto. La parte número 2, los ministros del tabernáculo hacían su oficio para establecer justicia. Literal A, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. Literal B, el oficio sacerdotal mostraba que aún no había un camino al lugar santísimo. La parte número 3, Cristo entró en el lugar santísimo celestial, habiendo obtenido eterna redención. Literal A, las ordenanzas del tabernáculo estaban impuestas hasta que viniera Cristo. Literal B, Cristo entró con su propia sangre en el lugar santísimo. Bien, amados hermanos, vamos a hacer una oración en esta hermosa noche para así dar inicio al desarrollo del estudio de la palabra del Señor. Padre, mi alma te adora, mi alma te bendice. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos dirija, Señor Jesús, a través de esta hermosa palabra y podamos ser edificados a través de la misma. Bendice a cada hermano, a cada vida que nos escucha y nos sintoniza a través de este medio. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La primera parte, la disposición física del tabernáculo, habla de Cristo. Hebreos 9,
del 1 al 5. El literal A, el lugar santo contaba con el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Leemos los versos Hebreos 9, 1 y 2 y declara lo siguiente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. La distribución que Dios mandó hacer del tabernáculo y la indumentaria que debía colocarse en el lugar santo nos habla de Cristo en forma clara. El versículo 1 revela el orden establecido en el servicio ministerial. El primer pacto tenía ordenanza de culto para expiación del pecado. Ello contemplaba el principio de reverencia ante la santidad divina y el deber de honrar al Señor sobre todo. Pero no olvidemos que aquel culto era ceremonial, pues todo sacrificio era sombra de lo que habría de venir. Ahora, cuando Cristo ha sido revelado, Él nos enseña a adorar al Padre en espíritu y en verdad, como se lo dijera a la mujer samaritana. En aquel sistema religioso había un santuario. La palabra santuario revela el aspecto santo del edificio. Cuando hablamos de culto, el culto se traduce del sustantivo griego lapeia, que significa administración de Dios, adoración, servicio. Viene de una raíz que significa rendir homenaje, servicio o siervo. Cuando nosotros hablamos, amados, de dar culto, porque realmente no es que venimos al culto como usualmente lo decimos o acostumbramos a decir que estuvimos en el culto, pero realmente, amados, venimos a dar culto a nuestro Dios. Cada vez que nos acercamos a la iglesia, al santuario, venimos a dar culto a nuestro Dios. Venimos a rendirle homenaje, venimos a darle servicio, amados. Venimos en forma de siervos delante de Él para poder así homenajear lo que Él es, lo que Él significa, lo que Él, amados hermanos, representa. Así que en aquel sistema religioso había ese santuario, y como decimos, la palabra santuario revela el aspecto santo del edificio. Aunque había un lugar santo, todo el tabernáculo recibía el nombre de santuario. Allí era revelado el carácter santo de Dios. Por tanto, cuando el pecador se acercaba, debía ofrecer una víctima por su pecado, a fin de ser reconciliado. Ahora, el calificativo de terrenal da la idea de que todo era un tipo de las cosas celestiales. Debemos agradecer a Dios por habernos hecho partícipes en Cristo de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. En Hebreos 7 veces se usa el término mejor para referirse a la superioridad del nuevo pacto. Mejor esperanza, Hebreos 7:19, mejor pacto, Hebreos 7:22, mejor ministerio, Hebreos 8:6, mejores promesas, Hebreos 8:6, mejores sacrificios, Hebreos 9:23, mejor herencia, Hebreos 10:34 y mejor patria. Así que, amados hermanos, vemos cómo la carta a los hebreos nos revela que la venida de Cristo o el sacrificio de Cristo, el sacerdocio de Cristo, la expiación de Cristo fue mejor. De hecho, el libro de Hebreos muestra a Cristo como superior a los ángeles, superior a la ley, superior a los profetas, superior, amados hermanos, aleluya, a tantas cosas, porque Cristo es por excelencia, amados hermanos, mejor y superior. Cristo es lo que convenía a nuestra vida, amados hermanos, lo que convenía, amados, aleluya, a nosotros para poder así, amados, por gracia recibir la salvación hermosa. El versículo 2 nos lleva dentro del lugar santo y nos muestra el candelabro. Era una lámpara de 7 brazos alimentada con aceite, hecha para alumbrar el santuario. Estaba ubicada en el lado sur del lugar santo. El candelabro de oro
era tipo de Cristo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, la luz perfecta. Debemos ser agradecidos con Dios, pues Él resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. La manera de conducirnos debe estar de acuerdo con nuestra identidad. En Cristo somos la luz del mundo. En la parte norte del tabernáculo, frente al candelero, estaba la mesa con sus 12 panes de la propiciación. Esta mesa representa la comunión de Dios con su pueblo. Por tanto, en el nuevo pacto somos llamados a la comunión con el Hijo, nuestro Salvador. Los 12 panes de la propiciación representan las 12 tribus de Israel y solamente los sacerdotes lo podían comer. Estos panes tipifican el alimento que Cristo nos brinda de sí mismo. Recordamos que la noche de Pascua Él brindó a sus discípulos el pan y les dijo que comiesen aquel pan que representaba su cuerpo. Ahora los creyentes somos real sacerdocio. Por tanto, con gratitud podemos participar de Cristo, nuestro pan de vida. Qué hermoso, amados hermanos, aleluya, es poder reconocer que Cristo es nuestro alimento. Literal B, el lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Los versículos 3, amados, al 5 declaran lo siguiente. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. La profundidad que tiene el mensaje tipológico del lugar santísimo nos sirve de mucha fortaleza para caminar seguros en la vida cristiana. Miremos las lecciones que hallamos ahí. El versículo 3 nos deja ver el segundo velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, amados, podría entrar una vez al año. Sabemos que Cristo nos abrió un camino nuevo y vino al lugar santísimo celestial a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, versículo 20. Cuando Él expiró en la cruz, el velo del templo de manera simbólica se rasgó en dos, de arriba abajo, dando acceso así al lugar santísimo. Ahora podemos acercarnos confiadamente, declara Hebreos 4:16, al trono de la gracia. El lugar santísimo era el más representativo de la santidad de Dios. Cristo nos ha hecho aceptos ante Dios, así que debemos conducirnos a la altura de esta bendición. El versículo 4 revela que el lugar santísimo tenía un incensario de oro. Así como el ministro entraba al santuario a ofrecer el incienso aromático, el ofrecimiento de Cristo en la cruz es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo expresa el apóstol Pablo en Efesios 5:2. Por tanto, los creyentes somos grato olor de Cristo. Amados, grato olor de Cristo. Según 2 Corintios 2:15, el oro del incensario representa la pureza de Cristo. Además, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. No olvidemos que los pactos de la Biblia fueron iniciativa divina. Amados, fue Dios quien buscó al hombre cuando se perdió y cuando erró allá en el huerto. Por tanto, el nuevo pacto en Cristo es también iniciativa de Dios. Ahora Dios escribe sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones y promete no acordarse más de nuestros pecados. Dentro del arca habían 3 objetos. El primero, una urna de oro que contenía un gomer de maná. Amén. Que hablábamos acerca del maná, del alimento que venía del cielo. Amados hermanos, eso se encuentra la referencia en Éxodo 16, 33 y 34. Cristo es el pan de vida. Lo segundo, dentro del arca, la vara de Aarón que reverdeció.
Eso se encuentra la referencia en Números 17:10. Era una vindicación a Aarón como el sumo sacerdote elegido para oficiar frente al arca. Esto, amados, era como un testimonio, amén, ya que hubieron controversias por el sacerdocio de Aarón. Y si usted conoce la historia y es un lector de la palabra del Señor, se dará cuenta de que Dios, amados hermanos, hace reverdecer una vara seca para confirmar, amados, el sacerdocio de Aarón. De igual manera, amados hermanos, aleluya, Dios hace reverdecer nuestra vida. Maravilloso es el Señor. Por último, en el arca estaban las tablas del pacto. Hoy, frente a tantas herejías, debemos recordar que la Escritura es nuestra regla infalible de fe y conducta. La palabra de Cristo debe abundar en nuestros corazones, amados hermanos, de tal manera que seamos enseñados y exhortados unos a otros. El versículo 5 muestra que sobre el arca estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El escritor advierte que de aquellas cosas no podía ahora hablar en detalle, pero recordamos que aquellos querubines eran llamados de gloria porque Dios hablaba a Moisés desde el propiciatorio. Desde entre los dos querubines Dios hablaba. Ahí se manifestaba la gloria de Dios. La palabra enseña que si aquello que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Segunda de Corintios 3:11. Una referencia clara a la superinminente gloria que tiene el nuevo pacto en Cristo. Esto nos sirve de advertencia, amados, para ocuparnos en nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12, preocuparnos y ocuparnos con temor y temblor. La parte número 2, amados, los ministros del tabernáculo hacían su oficio para establecer justicia. Hebreos 9, del 6 al 8, el literal A. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. Vamos a ver lo que dice el versículo 6. Amado, declara lo siguiente: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Esta porción constituye un resumen del oficio sacerdotal en el santuario terrenal. El versículo 6 nos ayuda a comprender la manera como Dios dispuso el tabernáculo, de tal manera que fuera de acuerdo a la administración que allí se habría de realizar. Primero se nos muestra el oficio de los ministros en el lugar santo. La entrada a aquel lugar estaba abierta a los sacerdotes. Recordemos que había un orden para oficiar el sacrificio diario y la ofrenda a Dios. Así los sacerdotes entraban continuamente. La palabra griega que se usa aquí para continuamente es diapantos, que significa sin restricción alguna. Los creyentes podemos sentirnos privilegiados en Cristo, porque también sin restricción ninguna, amados, podemos entrar ya no al lugar santo, sino al lugar santísimo celestial por la sangre de Cristo. Un privilegio así merece una conducta santa por parte de los hijos de Dios. Dentro del cumplimiento de los oficios del culto que los sacerdotes debían hacer, estaba ofrecer mañana y tarde el incienso sobre el altar de oro. Igualmente, era su función velar para que las lámparas del candelero estuviesen permanentemente encendidas. Así también debían cambiar semanalmente los panes de la proposición que estaban en la mesa. Los creyentes como sacerdocio santo debemos ser diligentes en cumplir el ministerio que a cada uno se nos ha dado. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de que lo que habría de venir. Y Cristo nos dio el mejor ejemplo de fidelidad, pues Él vino como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si nuestra conducta ministerial refleja fidelidad, un día podremos escuchar la voz del Señor llamándonos y decir las palabras que se encuentran en Mateo 25:21.
siervo fiel, y nos invite a entrar a su gozo. El literal B de la segunda parte, el oficio sacerdotal, mostraba que aún no había un camino al lugar santísimo. Los versículos 7 y 8, amados, declaran lo siguiente: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, hace la aclaración, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En esta sección de nuestro estudio nos revela el ministerio del sumo sacerdote y el privilegio que se le concedió. Aquí aprenderemos a usar los privilegios con la reverencia que ello amerita. El versículo 7 habla de la segunda parte del tabernáculo, el lugar santísimo. Ahí solo podía entrar el sumo sacerdote. Establece que Aarón haría expiación una vez al año, lo establece Éxodo 30:10, con la sangre del sacrificio por el pecado. El día de la expiación, todos los pecados de Israel quedarían cubiertos. No quitados, amados, no eliminados, sino cubiertos. Ello revela la limitante de aquel sistema, pues cada año se hacía memoria de los pecados. Pero Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio. Qué hermoso, amados, por los pecados, y se sentó a la diestra de Dios como sumo sacerdote celestial. Con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. En el ministerio arónico revela también su imperfección, porque el sumo sacerdote tenía que ofrecer primero por él, por sus pecados, ofrenda. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice Hebreos 9:22. El Nuevo Testamento contrasta la sangre de Cristo con la de los animales en el tabernáculo al decir cuánto más, Hebreos 9:13 y 14. Por tanto, se nos advierte a no tener por inmunda la sangre del pacto de la cual fuimos santificados, sino conducirnos con temor y reverencia, amados. Los ministros de Dios debemos acudir a la sangre de Cristo y santificarnos a fin de que nuestro ministerio sea efectivo al pueblo. También el sumo sacerdote ofrecía la sangre por los pecados de ignorancia del pueblo. La Biblia de Estudio Senda de Vida Ampliada, al comentar sobre este asunto, dice: los pecados cometidos por ignorancia apuntan a la verdad de que hay cierta ignorancia por la cual se es culpable. Los pecados de esta naturaleza no se pueden minimizar. Realmente, aunque eran cometidos por yerro, y también vimos esto cuando estudiamos las ciudades de refugio, necesitaban ser expiados ante Dios. Siempre nos consolará recordar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Al leer el versículo 8 sabemos cómo el Espíritu Santo quería dar a entender que mientras el lugar santo existiera, no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El que solo un hombre pudiese entrar allí una vez al año muestra que los sacrificios ofrecidos en el tabernáculo no lograban limpiar al pecador. Los que hemos aceptado a Cristo estamos en el camino. Por tanto, podemos ir día y noche y hacer nuestra petición directa a Dios, sabiendo que de Él recibiremos contestación, recibiremos oportuno socorro. Mas no solo debemos entrar para suplicar su bendición, sino para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, según nos exhorta el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5. La parte número 3, amados hermanos, Cristo entró en el lugar santísimo celestial, habiendo obtenido eterna redención. La parte o el literal A, las ordenanzas del tabernáculo estaban impuestas hasta que viniera Cristo. Vamos a leer los versículos 9 y 10 de Hebreos 9 y declara lo siguiente: por lo cual es símbolo, refiriéndose al ritual, amados,
que se efectuaban en el tabernáculo, dice que es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cuando habla de abluciones, esta palabra es del griego bautismos, usada para bautismo o lavamiento. Tiene la connotación de dejar abrumado, completamente mojado o lavar. Esta porción habla del carácter tipológico del culto del tabernáculo, amado. El versículo 9 expresa que todo aquel ritual era un símbolo que alumbra al tiempo presente. Así como Abraham, en sentido figurado, volvió a recibir a Isaac de la muerte, el culto levítico era una figura para enseñarnos una verdad respecto a esta era de gracia. Es importante entender que cuando Hebreos escribió, aunque ya Cristo había venido, todavía el templo de Herodes estaba en pie. Y los judíos no cristianos ofrecían aún allí los sacrificios de la ley. Por tanto, enfáticamente el escritor hace ver que aquellos sacrificios no pueden perfeccionar la conciencia del que lo practica. Solamente constituía una purificación legal, un legalismo. Debemos estar bien claros en que la purificación obrada por Cristo es experimental en la vida de los creyentes. Es algo, amados, que se siente. Es algo cuando Cristo nos libra y nos limpia de todo pecado y nos hace nueva criatura. En el lugar de practicar aquel culto ritual, debemos creer en Cristo y descansar en su obra de gracia. Al estar en Él, llegamos a ser nuevas criaturas a través de la regeneración. El versículo 10 nos muestra que las ofrendas y los sacrificios representados bajo la ley consisten en comidas y bebidas y diversas abluciones. O sea, unos lavamientos que eran necesarios, ordenanzas acerca de la carne. Eran normas que afectaban a lo externo y material. Estaban destinadas a la purificación del cuerpo en forma ceremonial, pero no tenían efecto limpiador en el corazón del pecador. Quiero detenerme aquí, amados hermanos, porque aunque, como lo expresa el escritor del libro de Hebreos, todo este ritualismo y todo el lavamiento y la comida y los sacrificios, amados, era externo. Pero sabe, la verdadera razón por la cual Dios ordenó todo aquello era para que el hombre, a través de eso que era externo, pudiera también reflexionar y entender que más allá de lavarse externamente, tenía que lavar su corazón. Como cuando habla a través de los profetas, particularmente el profeta Isaías, cuando dice que estaba cansado ya de los sacrificios, de las ofrendas, de los holocaustos, porque decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Siempre Dios ha querido, amados hermanos, que sea nuestro corazón el que se acerque a Él, que nos acerquemos a Él de corazón, que nos acerquemos de a Él, amados hermanos, y que le amemos como declara la palabra, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo. Toda esta falta de efectividad de la ley para regenerar interiormente al hombre apuntaba a la necesidad de un sacrificio mejor, un mejor sacerdocio. A eso le llama el escritor el tiempo de reformar las cosas. Cuando Cristo vino, puso todo en su debido orden y transformó los conceptos del pecado que tenía la ley. Por ejemplo, Él enseñó que el pecado no solo es el cometimiento de una acción carnal, sino el consentimiento de lo malo en el corazón, aún antes de consumarlo. Cuando Él dijo que si veías a la mujer de tu prójimo y la codiciabas en tu corazón, ya eras culpable del pecado de adulterio. Su sacrificio perfecto y su entrada triunfal al cielo nos permite disfrutar de la gracia divina, donde reposamos de nuestras obras y confiamos en el pago de la deuda que el Cordero de Dios hizo en la cruz de una sola vez y para siempre, amados. La parte
o el literal número B de la tercera parte, Cristo entró con su propia sangre en el lugar santísimo celestial. Pero estando ya presente Cristo, dice el escritor de Hebreos, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta última porción bíblica de nuestro estudio nos muestra un cuadro de la bendición que Cristo nos ha dado al venir a salvarnos. Miremos cuántas lecciones hay aquí. El verso 11 representa uno de los contrastes más elocuentes entre la ley y la gracia, amados. Entre los ritos y el verdadero culto a Dios. Aquí nuestro Señor es mencionado como el sumo sacerdote de los bienes venideros. En el versículo se nos dice que la ley era en versículo 1 se nos dice que la ley era la sombra de las cosas venideras, de los bienes venideros. Ahora Cristo aparece como la realidad misma de esos bienes, de eso venidero. Debemos saber que Cristo despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo dice el apóstol Pablo a los Colosenses en su carta en el capítulo 2, versículo 15. Todos los bienes que el pecado había robado al hombre, al principio, Cristo lo recuperó en la cruz y nos lo dispensa a través de su sacerdocio eterno. Además, el santuario donde oficia a nuestro favor es más amplio y más perfecto que el de Moisés. El tabernáculo celestial no es por creación de manos humanas. Nos enseña Hebreos que aquel que lo levantó al Señor, que aquel tabernáculo celestial, amados, que está allá en los cielos, lo levantó el Señor y no los hombres. La grandeza de esta bendición de afectar positivamente nuestra conducta como dignos representantes del Señor en este mundo. El versículo 12 nos hace evidente que la santificación que proviene de Cristo no se realiza por la sangre de machos cabríos ni de becerros, como era en el antiguo tabernáculo. En el lugar de ello, la justicia es obrada por la propia sangre de Jesucristo. Su sangre es incorruptible y tiene más valor que el oro y la plata. Es preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por tanto, puede obrar eficazmente y producir limpieza verdadera. Fue por su propia sangre que Cristo entró una vez para siempre al lugar santísimo. La entrada de Cristo para siempre al lugar santísimo, al santuario celestial, amados hermanos, está relacionada con el hecho de que la ofrenda de su cuerpo en la cruz también fue hecha una vez y para siempre. Como más adelante también lo dice el escritor de los Hebreos, que no por muchos sacrificios, sino que se presentó una vez y para siempre por nuestros pecados. Qué hermoso, amado, es el Señor. Así que, amados, después de recorrer las escrituras relacionadas con el tabernáculo, podemos asegurar que no solo el tabernáculo era un diseño divino, también nosotros somos un diseño de Dios, pues Él nos hizo para alabanza de su gloria, dice Efesios capítulo 1, versículo 12. El que seamos salvos por sacrificio de Cristo es un plan de justicia divina que fue consumado en la cruz del Calvario. Debemos desarrollar una actitud acorde al principio que Cristo nos ha concedido. Ya no tenemos que llevar animales a un lugar de sacrificio, porque al venir Cristo por el más amplio y más perfecto tabernáculo nos hizo partícipes en él, de una eterna redención. Nuestro culto racional es diferente al culto ritual del tabernáculo. Escuche, la palabra dice que tenemos que venir ante él y tenemos que traer sacrificio. Nuestro culto racional, amado,
Siempre he dicho que tenemos que entender y tenemos que saber a qué venimos cuando nos acercamos al santuario. ¿A qué llegamos? ¿A qué Dios venimos a adorar? Tenemos que entender que nosotros no éramos dignos de estar, amados, en este lugar. Ninguno. Nadie, amados, por más justicia que exprese tener, era digno de poder estar aquí, de poder acercarse delante de Dios. El pecado nos alejaba, amados. Nuestra humanidad pecadora nos alejaba. Mas, sin embargo, por Cristo tenemos que, al llegar al santuario, amados, recordar todo esto y venir y con gratitud, con gozo, acercarnos delante de Él. Y tenemos nosotros, amados, aleluya, que ofrecer, ofrecer, amados, algo que nace del corazón. Que nos acerquemos, amados, a Él como sacrificios vivos, en santidad, de modo que le seamos agradables. La sangre de animales solamente cubría ceremonialmente el pecado, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, expresa el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7. Es nuestro deber andar en santidad, de modo que el mundo pueda ver la justicia que Cristo nos ha dado. Así que, amados hermanos, aleluya, en esta hora, amados, damos gracias al Señor por ese sacrificio, damos gracias al Señor, amados hermanos, aleluya, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amados, nos sentimos contentos, nos sentimos alegres por ese sacrificio, porque a través de ese sacrificio, amados, nosotros podemos hoy tener acceso, podemos ser llamados hijos de Dios. Es más, dice la palabra que fuimos constituidos real sacerdocio. Así que, amados, todos estos beneficios que hemos obtenido, no porque nosotros los buscamos, sino porque Dios tomó la iniciativa. Porque Dios, vino a buscarnos. Porque Dios se acordó de nosotros y preparó un plan para así, amados hermanos, redimir a la humanidad. No con un sacrificio temporero o con un sistema ritual, amados, que muchos no pudieron interpretar en sus corazones, que muchos, amados hermanos, aleluya, no pudieron valorar. Es lamentable cómo muchas veces todavía en estos tiempos vemos cómo muchos, amados, se llenan de ritualismos. Como muchos, amados hermanos, aleluya, todavía piensan que son los rituales, que son ese proceso ceremonial, el que realmente nos purifica, cuando es la sangre preciosa de Cristo, cuando es, amados hermanos, aleluya, el hecho de acercarnos a Él, el hecho de aceptarle de corazón y permitir que Él entre a nuestras vidas y cambie nuestros corazones. Es importante, amados hermanos, aleluya, que nosotros reconozcamos esto y que valoremos. Dice la palabra del Señor que si nosotros, amados hermanos, aleluya, no valoramos, que si nosotros no estimamos el sacrificio de Cristo, aleluya, en la cruz del Calvario, y que lo desestimamos o que pecamos deliberadamente, dice que ya no hay más gracia, que hacemos nula la gracia, lo dice el libro de Hebreos. Así que, amados hermanos, aleluya, en esta hermosa noche vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por ese hermoso sacrificio en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio que Dios, amén, a través de Jesucristo vino a ofrecer para poder no cubrir, sino quitar nuestros pecados. Así que oramos en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Bendice tu pueblo, tu iglesia en esta hora. Lo pedimos, Padre, en tu nombre, a cada uno de los oyentes, Señor, a nuestra iglesia, a toda nuestra congregación y así a aquellos que a través de este medio nos escuchan. Amén, Señor. Amén, Jesús. Bien, amados hermanos, le damos gracias al Señor. Agradecemos, amén, a cada uno que está en sintonía de nosotros a través de este medio. Pedimos a nuestros hermanos siempre sus oraciones a favor de aquellos que están quebrantados de salud, de aquellos que están enfermos. Seguimos orando los unos por los otros, amados hermanos. Aleluya.
De igual manera, le extendemos la invitación para que este día domingo se decida a nuestro templo, amados, donde estaremos adorando al Señor con todas las medidas que son necesarias para poder así hacerlo. Y estaremos ahí dándole culto a nuestro Dios, dándole homenaje, dándole la gloria al que la gloria se merece. Dios bendiga a cada uno de los hermanos.